Permaneciendo así de pie, le invito a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nuevamente tú nos has podido traer de otra victoria más en el colportaje. Señor, nosotros pagamos esta carrera que estamos estudiando a través de esas ventas que nosotros hacemos. Pero en cada venta, Padre, nosotros dejamos un rayo de esperanza para esas familias que están en la oscuridad. Así que te queremos pedir, Señor, que más que una victoria económica, cuando estemos allá en el cielo podamos ver muchas almas que hayan llegado hasta allá, hasta las alturas, gracias a que tú le hayas hablado a través de los libros que le hemos dejado. Señor, bendice a cada uno de estos colportores de Emprendum UNAP y permite que cada día seamos más para que llevemos tu esperanza a otros lugares, Señor, hasta el último rincón de este país. Y que esa esperanza, Señor, no sea en vano, sino que muchas almas estén con nosotros allá en el cielo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Pueden sentarse, querida familia. Eh, es para mí un honor estar predicando en esta iglesia. Es primera vez que me toca tal responsabilidad y por tal motivo decidí estudiar el doble. El problema es que entre más estudiaba, más aprendía y yo no sabía sintetizar el mensaje que tenía que traer para este lugar. Pero ya por último jugué la carta maestra. Llegué a uno de mis profesores, les planteé una idea simple y él me ayudó en gran manera. Saben, la vida del cristiano tiene que ser una vida de humildad. Nosotros somos jóvenes que estamos caminando con Dios, pero eso no nos hace mayores que nadie. Nos hace siervo de toda la humanidad. Por eso que cuando nosotros vamos a colportar, tenemos que tener en claro que nosotros no vamos a llevar simples libros para pagar la universidad. Nosotros vamos con el deseo de que esas personas, a través de esos libros que le estamos dejando, puedan conocer el mensaje de salvación. Esta no es una idea que se le ocurrió a una persona en Yuna para que los estudiantes pudieran pagar su carrera. Esta no es una idea que de repente se le ocurrió a la hermana Ellen White para que nosotros pudiéramos hacer crecer la obra del adventismo. Este ministerio se ve reflejado en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. Y estos días investigando, yo quería encontrar dónde era que empezaba. Analizando la Biblia, entre más atrás iba, veía grandes escritores que dejaban un mensaje de esperanza para su pueblo. Veía a un hombre que fue llamado cuando él estaba apacentando las ovejas. Y cuando él es llamado a liberar a su pueblo, él dice, Señor, yo no puedo, pero el Señor lo capacita y permite no solamente que él libere su pueblo, sino que permite que él empezara a escribir todo lo que fue o lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, para que nosotros hoy en día tengamos testimonio del poder de Dios. Este hombre es Moisés. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24, versículo número 12. Éxodo 24, si lo pueden colocar en la pantalla, versículo 12, nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedras con la ley y los mandamientos que he escrito para que sean por señal. Ahora fíjense, cuando Moisés está subiendo al monte, él tiene que recibir la tabla de la ley, las cuales son escritas por el dedo de Dios, para que el pueblo pueda de alguna manera, ahora sí, tener el testimonio de Dios con ellos
por todo su caminar. El detalle está, queridos colportores, es que Moisés se echa ese rumbo caminando hacia arriba, y cuando él llega ya a ese monte, imagínese usted, él tiene que durar 40 días de ayuno y oración para recibir las tablas del testimonio. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a ayunar y a orar antes de una campaña de colportaje. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron diciendo, yo realmente vengo bendecido porque el Señor fue bueno conmigo. Porque cuando yo estaba colportando, hubieron personas que realmente aceptaron el mensaje de Dios y se bautizaron. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron ahorita y dijeron, bueno, yo vengo bendecido porque dejé 60 libros en 60 hogares distintos. Y yo sé que esa palabra será de bendición para ellos. Lo que sí sé es que si tú no ayunaste, si tú no oraste, si tú no te consagraste, al igual que lo hizo Moisés antes de recibir la tabla de la ley, de seguro no tuviste la victoria que Dios quería que tú tuvieras. Antes de que el pueblo pudiera recibir el testimonio, antes que pudiera recibir las líneas escritas con el dedo de Dios, era necesario que ese líder se consagrara para que el pueblo pudiera ahora sí, tener las líneas impresas por el dedo de Dios. ¿Saben? En mi última campaña de colportaje, yo estaba muy nervioso. Y bastantes veces fui al jardín de oración y le decía, Señor, en el próximo semestre yo no quiero pedir ayuda económica de nadie. Yo no le quiero decir a ningún familiar, oye, pásame $20 que me falta para pagar la cuota. Yo necesito que tú me bendigas. Y me sentía frustrado mientras que estaba en mi casa porque yo veía que Dios no había respondido. Pero, querida familia, déjame decirte algo. Cuando tú te consagras al Señor, tú no te das cuenta cómo llegan las bendiciones. Tú solamente te das cuenta que las bendiciones llegaron. Llegó un momento en el que yo revisaba la lista de todas las personas que le había vendido y yo quedaba fascinado. Yo decía, ¿cuándo yo le vendí a esta señora? Ni siquiera la conozco. Saben, yo saqué un material de Yapa. Ni siquiera sé cuándo lo vendí. Pero cuando fui a regresar lo que me quedaba, regresé 2 libros. Y usted se imaginará la alegría que yo sentí cuando las personas me empezaron a pagar. Y decía, ¿cuándo sucedió esto? Pero el Señor me respondió las oraciones que yo había tenido en el jardín de oración. Y ahí me di cuenta que Dios me había respondido cuando yo estaba orando. Moisés era un hombre de oración. Estando allá en el monte, dice la palabra de Dios que una nube cubrió a Moisés. Y que en el 7º día una voz lo llama. Era la voz de Dios llamando ahora sí a Moisés después de 6 días sin él ver a Dios. Solamente veía una neblina que cubría y separaba a las personas que estaban debajo de él que estaba en lo más alto. Nosotros tal vez no veamos los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, pero ¿saben algo? Si tú te consagras, Dios te dará la victoria. Esto sucedió en la vida de Moisés, pero Moisés baja y ve un pueblo rebelde. Ve un pueblo que no está dispuesto a recibir las tablas del testimonio de Dios. Pero a pesar de esto, Dios no se rinde con su pueblo. Y a través de Moisés no solamente deja 10 mandamientos, sino que deja 5 libros para que su pueblo siempre se acordara del Dios que lo había liberado. ¿Sabes? El mundo que ha recibido el mensaje que nosotros le hemos dado a través de los libros que hemos colportado, algún día leerán esos mensajes y se darán cuenta que nuestro Dios es el único Dios,
el verdadero Dios y que es un Dios de amor y maravilloso. Nosotros no lo vemos hoy en día. Tal vez Moisés no lo vio en ese momento, pero el ministerio que empezó en Moisés, hoy lo seguimos cada uno de nosotros. Por eso que la cita que elegí dice así: mirad cuán hermosos son los pies que están sobre esos montes. Cuán hermosos son esos pies de cada uno de nosotros tocando las puertas, tocando los hogares, para que familias enteras puedan conocer de la voluntad de Dios. Pero ahí no queda. La Biblia no solamente habla de Moisés. La Biblia también habla del apóstol Pablo como un gran escritor. La Biblia relata que ese hombre, yo no sé a cuánto le gusta vender revistas, pero yo conozco a unos por ahí que le gusta vender revistas, revistas teológicas. Y cuando yo miro a Pablo, un hombre que le gusta hacer cartas que son cortas como estas revistas, pero cartas que tienen todo el poder para poder agarrar a una persona y sacarla de lo más vil y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No se escucha? Sí. Bueno. Entonces vemos en el apóstol Pablo esta determinación. Y dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 1. Dice el versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Vemos que el apóstol Pablo empieza a predicar, pero lo empieza a hacer a través de líneas. Él empieza a llevar mensajes escritos a todas las iglesias a las cuales él le había servido. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo fue un gran escritor. Pero cuando él escribía no se guardaba esos libros para sí, sino que él difundía esas cartas con las iglesias para que las iglesias pudieran sentir esperanza. Yo no sé si tú has leído un libro completo, pero déjame decirte que cuando tú lees un libro, tu perspectiva cambia. Adquieres conocimientos que te ayudan a elevar tu mente. Imagínate las personas que estaban angustiadas, que estaban pasando dificultades en su iglesia, que tenían dificultades porque habían personas que estaban introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia y de repente una carta del apóstol Pablo resolvía todo aquel dilema y traía esperanza para esa iglesia que se sentía perdida. Esas cartas permitieron que la iglesia no falleciera, que la sana doctrina no muriera y permitieron que entonces el evangelio se siguiera propagando bajo la luz de la verdad. ¿Saben? El apóstol Pablo es un gran colportor de la historia. El apóstol Pablo fue un hombre que llevó sus cartas a tal nivel que hoy en día seguimos leyendo esas cartas. Y todavía hoy hallamos esperanzas en esas cartas escritas por él. Un tercer colportor que encontré en la Biblia se llama Juan. Y de todos los apóstoles, este es el que más me gusta. Y es porque era un hombre airado. Y de repente Dios lo transforma en un hombre de amor. Quiero que te quedes con esta impresión. Él era un colérico, airado. Y Dios lo transforma en ese discípulo del amor, en un apóstol del amor. Él escribe en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfesos, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando Dios
llama al apóstol a escribir, no le dice, guarda lo que está escrito. Él dice, mira, envíalo a las 7 iglesias, porque el mensaje que tú estás recibiendo es necesario que ellos también lo reciban para su salvación. El apóstol Juan, cuando recibe las revelaciones de Jesucristo, él hace caso, él escribe, él envía todo lo que el ángel del Señor, todo lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando. Y en ese momento especial, cuando Él está enviando, imagínense las personas de ese momento. De repente, ellos no sabían qué era todo el significado de lo que Juan estaba escribiendo. Pero una de mis citas favoritas que aparece en el libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 4, cuando dice que Juan vio unas puertas que estaban totalmente abiertas y que él, el que había sido un airado, el que había sido un colérico, el que había sido un pecador, ahora podía pasar por esas puertas, las puertas eternas, y ver la gloria de Dios. ¿Cómo te sientes tú al escuchar estas palabras? Imagínate la iglesia del primer siglo escuchando a Pablo, leyendo las cartas, el libro que estaba leyendo, que estaba escribiendo Pablo. Y en ese momento escuchar que ellos, a pesar de su pecado, podrían entrar en el cielo. ¿Saben? De todos los apóstoles, el que más me gusta es Pablo, porque cuando yo llegué a la iglesia, el más airado y colérico era yo. Y todavía mis compañeros a veces me dan un pellizcón, porque hay viejas costumbres que todavía no terminan de sanar. Pero en comparación a antes, oye, la transformación ha sido buena. Ese apóstol, que era un apóstol dispuesto a sacar una sica y a pelear, incluso a asesinar, ahora era el apóstol del amor. Y cuando yo empiezo a leer las cartas de Juan, me doy cuenta de que esa transformación que él vivió, yo también la quiero vivir. Me doy cuenta de que todo el proceso que lo llevó a ser el discípulo del amor, yo también lo quiero vivir. ¿Por qué lo quiero vivir? Porque estaba cansado. En algún momento de mi vida me cansé de vivir bajo el odio, de vivir bajo el dolor de la ira. Y con esto te quiero dar el testimonio de un cuarto colportor, uno que no aparece en la Biblia y que yo no conozco. Pero lo cierto es que un día estaba yo en la casa de mi abuela y en la puerta de su cuarto había un conflicto de los siglos. Cuando yo vi ese libro, yo lo tomé, leí la portada, lo hojeé simplemente por ver si tenía algún dibujo. Yo nunca había leído un libro. Ese libro yo lo tomé y lo volví a colocar al pie de la puerta para que se sostuviera la puerta y no se cerrara de golpe. Me llamó la atención poderosamente el título, El conflicto de los siglos. Pero yo no era lector. Nadie me había explicado de qué trataba el libro. Y si estaba tirado ahí, no debía ser bueno. Pero saben una cosa, cuando Dios impresiona a alguien, lo hace por un propósito. Meses después, yo le decía a una persona muy allegada a mí que yo tenía ganas de quitarme la vida. Que la única razón por la que yo no me quitaba la vida era porque si yo lo hacía, mi abuela, la única persona con la que yo tenía esa confraternidad real, esa conexión genuina, iba a sufrir tanto y capaz ella iba a morir por mi culpa. Pero en mi dolor yo decía, cuando mi abuela muera, me voy a quitar la vida. Cuando yo estaba hablando con ese señor, él me empieza a hablar de la Biblia. Y saben, yo a todas las personas que me hablaban de la Biblia los maldecía. Yo a todas las personas que me hablaban de Dios, oye, yo los repudiaba de una manera que más nunca me volvían a hablar de Dios. Pero
esa vez ese hombre dijo algo impresionante. Él me dijo, mira, tú tienes odio a Dios porque tú no le conoces, pero cuando tú le conozcas, entonces tú vas a amar a Dios. Saben, ese hombre no era cristiano y todavía no es cristiano. Ese hombre mucho menos adventista. Su familia es allegado a los evangélicos, pero él tiene un primo que es pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y él me dijo, mira, toda esa confusión que tú tienes es porque tú no conoces a Dios. Y yo le dije, pero ¿qué Dios voy a conocer si cada religión presenta un Dios distinto? Y en ese momento él me dijo, mira, para que tú salgas de dudas, léete un libro que se llama El conflicto de los siglos. Cuando él me dijo ese nombre, yo sabía dónde estaba ese libro. Ese libro que me había llamado la atención meses atrás, ese libro estaba en el mismo lugar que yo lo había dejado. Cuando yo llegué a la casa de mi abuela paterna, no es la misma abuela con la que yo crecí, pero cuando yo llego a la casa de mi abuela paterna y recojo ese libro, empiezo a leer. Saben, en los primeros 3 capítulos ya yo estaba enamorado del libro. Y yo que nunca había sido lector, conocí a Dios a través de un libro que no sé quién lo colportó en la casa de mi abuela paterna. ¿Sabes? Tal vez tú dejaste un libro en algún lugar y dentro de algunos años, una persona que hoy no cree en Dios esté predicando aquí. Tal vez dentro de unos años ustedes, pastores, escuchen un testimonio igual al que yo le estoy contando y vean a un joven estudiando para ser también un pastor de la iglesia. Y cuando él dé su testimonio, yo llegué a través de un libro que me conseguí tirado en la basura, que me conseguí debajo de la cama, que me conseguí tirado por ahí en un sofá. Saben, nosotros no nos daremos cuenta de eso, pero estoy seguro que allá en el cielo el Señor me dirá quién fue el colportor que dejó ese libro allá en el cuarto de mi abuela. Y estoy seguro que cuando el Señor me diga, yo voy a llegar y voy a abrazar a ese hombre o a esa mujer. Le voy a dar las gracias. Eternamente agradecido estaré y estoy con aquella persona que dejó ese libro en la casa de mi abuela. Usted ve en la palabra de Dios que gracias al ministerio de Moisés nosotros hoy leemos los primeros 5 libros de la Biblia. Gracias al apóstol Pablo nosotros leemos las cartas paulinas y tenemos buenos cimientos en nuestra doctrina. Gracias a Juan, el apóstol amado, nosotros tenemos ese libro de Apocalipsis, pero no solamente el libro de Apocalipsis, sino también el Evangelio de Juan y tenemos sus cartas que nos enseñan del amor de Dios. Y gracias a ese colportor que yo no conozco, hoy puedo decir que estoy en el camino correcto, en el camino de la salvación. Si tú entiendes la responsabilidad que Dios te está dando, estoy seguro que la próxima vez que tú vayas a colportar, tú no irás solamente con la idea de vender un libro. Tú irás con la idea de dejar un libro en cada hogar para que esas personas se salven. Y cuando tu enfoque cambie y ya no estés regando libros por dinero, sino que estés regando libros para que esas personas se salven, tus fuerzas ya no serán con tus fuerzas que vas a colportar, sino que Dios te dará la fuerza para que tú puedas tocar una puerta más, como decía ese canto que cantamos. Y entonces tú podrás venir aquí sin pensar en cuánto ganaste, pero sabrás que dejaste tanta cantidad de libros que habrán llegado a las manos de personas que realmente lo necesitan. ¿Saben? Si tú quieres ser un colportor, que no pienses solamente en las ganancias, sino que también pienses en los negocios de Dios, en las personas que puedan acercarse a Dios. Yo te invito a que tú te coloques en pie como un colportor verdadero, como un colportor que está dispuesto a llevar el mensaje de la salvación, como un colportor que realmente está comprometido no con vender un material, sino que en llevar
el mensaje de esperanza a un joven que tal vez se quiera quitar la vida, pero que mañana quiera entregársela a Cristo Jesús. En este momento vamos a escuchar un especial cantado por las muchachas y yo quiero invitarle a que podamos meditar en cada una de las historias que hemos contado en estas noches. Puedan meditar también en mi historia y también medita en la tuya, en lo que Dios ha hecho por ti, porque Dios es bueno y seguirá bendiciendo este ministerio del colportaje hasta que Él venga.